Seguimos informando a través de Prensa Radial. Hoy vamos a hacer un paréntesis a la parte informativa para analizar y también poner el punto de vista de Prensa Radial cuando este domingo vamos a las urnas electorales a elegir a un presidente y a un vicepresidente de la República del Ecuador. Y somos enfáticos en señalar la República, porque ese fue el concepto y el origen del Ecuador, como una república. Y cuando manifestamos el acudir a las juntas receptoras del voto, tenemos un gran deber y una gran responsabilidad. El acudir de manera libre, voluntaria y democrática, sin presión de ninguna clase, a determinar cuál de los ciudadanos es el que debe de conducir las riendas del Estado ecuatoriano. Y cuando hablamos del Estado ecuatoriano significa recursos naturales, recurso humano y también los recursos que determina o cómo está concebida la República del Ecuador. De esas características es la gran responsabilidad que tenemos el pueblo ecuatoriano el día domingo. Y esa responsabilidad es acudir de manera cívica en función de la patria, en función de la República. Pero tenemos un gran deber y una gran tarea en estos 4 o 3 días cuando hay el silencio electoral que determina la ley electoral. Y en ese silencio debemos de reflexionar, pero ya no en los discursos que se han venido produciendo, unos de gran talento y de gran talante, otros simplemente improvisaciones populistas, aspectos de demagogia, discursos baratos que ni en los mercados se pueden ofrecer esas palabras, pero los dicen algunos candidatos que están en contienda electoral. Y cuando hablamos de reflexionar significa esto: leer lo que ha sido la República del Ecuador desde su fundación, no solamente leer su historia militar del Ecuador, leer cuál ha sido el constitucionalismo del Ecuador desde el momento que se fundó o se creó la República del Ecuador, hasta los actuales momentos, hasta llegar a la Constitución de Montecristi, y hacer legislación constitucional comparada. A lo mejor vamos a tener que afincar directrices como Weimar, después el social nacionalismo, hasta llegar a una ley fundamental, para impedir que las leyes de autorización puedan obstaculizar el desarrollo y la plena vigencia de las libertades humanas consagradas no solamente en artículos constitucionales de una república, sino que son de ordenamiento jurídico internacional y que deben de ser cumplidas a rajatabla por cualquier gobernante de cualquier latitud o territorio de una república. ¿Y por qué decimos que esa gran connotación tiene que ser respetada? Porque son derechos fundamentales ganados por la humanidad. Entonces, el gran deber que tenemos como ciudadanos ecuatorianos es el acudir, revisar lo que ha sido nuestra historia como república, desde el punto de vista militar. ¿Por qué hacemos referencia al punto de vista militar? Porque muchos de nuestros antepasados, que para un sector ideológico político dicen que eso ha sido lo peor dentro de la República del Ecuador, a criterio personal, eso ha sido lo mejor que se ha producido y ha generado la virtud de ese pueblo que habitó en determinadas épocas el territorio ecuatoriano, y que supieron asumir su deber, incluso ofrendando sus vidas para mantener firme lo que es el concepto de república
de libertad, de justicia y de fraternidad, como dicen algunos aspectos internacionales sobre la división de los poderes de una conducción de un Estado. Y es importante revisar porque allí está el sacrificio y la sangre de nuestro pueblo ecuatoriano. Y el constitucionalismo, para averiguar e indagar cuál ha sido la visión que tienen nuestras autoridades, nuestros legisladores, en materia de poder sostener aquellas libertades de derechos fundamentales de la humanidad y poderlos consagrar como normas constitucionales. Pero sin que haya intermediaciones o beneficios particulares determinados por ideologías que lo único que han hecho es secuestrar libertades, secuestrar el porvenir de un pueblo. Hay un concepto constituyente o constitucional, o como quiera entenderse por parte de la humanidad, que surge de la doctrina católica o de la fe, en el sentido de que las leyes tienen que nacer en el hombro del justo y del pecador. Y esa doctrina es la que queremos el día de hoy que se refleje en el pueblo ecuatoriano. Acudamos a las juntas receptoras del voto. No acudamos simplemente porque nos dice la ideología qué es lo que tenemos que hacer. Acudamos por responsabilidad patriótica por lo que es la República del Ecuador, ejerciendo nuestro propio derecho de expresión y opinión a través del voto, y determinemos el real camino que tiene que tener esta República del Ecuador. Y ese deber es exclusivo del pueblo ecuatoriano, de cada uno de nosotros. Y además de ello, ejerciendo este deber, podemos alejar el ruido de los cañones y de las armas para que el pueblo ecuatoriano pueda vivir con tranquilidad. Hoy es el momento de decisiones del pueblo. No fueron tan fuertes los discursos, pero tenemos que ser fuertes nosotros como ciudadanos. Votemos por la República, votemos por el Estado, no votemos por amiguismos o simplemente porque nos han dicho se ha construido en 10 años lo que nunca se ha construido. Dejemos que la historia pueda juzgar y a lo mejor, si hay beneficio de inventario de prosperidad, sabrán aplaudir. En caso contrario, las mismas leyes sabrán juzgar a aquellos opresores que no hicieron el trabajo correcto dentro de una república a la cual estaban obligados porque el pueblo les entregó un poder, y ese poder era el poder conducir el Estado ecuatoriano de manera correcta, como dicen también otros aspectos constitucionales a nivel internacional. Votemos por el Estado, no votemos por amiguismo. Allí está el fin del oscurantismo frente a lo que sería el dominio de una luz que permita clarificar el camino para el pueblo ecuatoriano y también para los que gobiernan y para los gobernantes. Este es un comentario de Prensa Radial, habida cuenta que este domingo acudiremos a las juntas receptoras del voto para defender no solamente la República, sino las libertades del pueblo ecuatoriano. Seguimos informando a través de Prensa Radial en su noticiero que se transmite en www.srradio.com.es.